Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar los productos notables, cuyo propósito es encontrar de forma casi que inmediata los resultados de multiplicaciones algebraicas. Iniciemos con el cuadrado de un binomio y para esto utilizaremos un par de ejemplos. Desarrollemos el cuadrado de la suma de dos términos, teniendo en cuenta que es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado, de donde obtenemos y al cuadrado, 2 por 3 por y sería 6y, y 3 elevado al cuadrado sería 9. De forma inmediata podríamos escribir nuestro resultado. Ahora veamos el cuadrado de una diferencia de dos términos, teniendo en cuenta que tenemos el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado de nuestro segundo término, de donde obtenemos 4 por 4 sería 16, m a la 3 por m a la 3 sería m a la 6, 2 por 4 por 7 por m a la 3 será 56, m a la 3, y 7 elevado a la 2 será 49. De forma inmediata podríamos escribir nuestro resultado. Ahora tenemos el producto de la suma con la diferencia de dos cantidades. Va a ser igual al cuadrado de la primera cantidad o el primer término menos el cuadrado de la segunda cantidad. Veamos este par de ejemplos. N más 7, n menos 7. Nuestro primer término es n elevado pues al cuadrado y nuestro segundo término es 7 elevado al cuadrado. Al desarrollarlo tenemos n elevado a la 2 menos 7 elevado a la 2 será 49. De forma inmediata podríamos escribir n al cuadrado menos 49. Nuevamente la suma por la diferencia de dos cantidades, primer término 6w a la 5 elevado al cuadrado, menos segundo término 3 cuartos elevado al cuadrado. 6w a la 5 elevado al cuadrado sería 6 por 6, 36, y w a la 5 elevado a la 2 sería w a la 10. 3 cuartos elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. De forma inmediata podríamos escribir nuestro resultado. Veamos un ejemplo en donde se desea determinar la expresión que representa el área de este rectángulo, donde tenemos la suma por la diferencia de dos cantidades. Fíjese que tenemos 5x más 2 y acá 5x menos 2. Entonces tendríamos el cuadrado del primer término, el cuadrado de 5x sería 25x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término sería 4. Ahora veamos el producto de dos binomios con un término en común. En el primer ejemplo, el término en común sería la h al cuadrado, más los no comunes multiplicados por el común, más el producto de los no comunes. Obtenemos h al cuadrado, 7 más 2, 9 por h, y 7 por 2, 14. De forma directa podríamos escribir nuestro resultado. El término en común en este otro ejemplo sería la n al cuadrado, 11 menos 3 multiplicado por n y 11 multiplicado por menos 3, de donde obtenemos n a la 2, 11 menos 3 sería 8 multiplicado por n, y 11 por menos 3 sería menos 33. Lo podríamos escribir de forma inmediata. No olvidemos que el propósito de los productos notables es escribir de una forma más rápida, más sencilla, los resultados de estas multiplicaciones. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, con x menos 6 y x menos 3, podríamos escribir de forma directa nuestro resultado, el término común x elevado al cuadrado, menos 6 menos 3 sería menos 9 multiplicado por x, y menos 6 multiplicado por menos 3 sería más 18. Si tenemos y más 10, y menos 2, entonces el término común es y, va elevado al cuadrado. 10 menos 2 será 8 multiplicado por el común, que sería y.
Y 10 multiplicado por menos 2 será menos 20. Si tenemos, por ejemplo, d menos 5 por d más 2, d al cuadrado, menos 5 más 2 será menos 3 multiplicado por d, y menos 5 multiplicado por más 2 será menos 10. W a la 3 menos 4 por W a la 3 menos 7. Entonces el cuadrado del término en común, o sea, W a la 3 elevado al cuadrado será W a la 6. Menos 4 menos 7 es menos 11 por el común. Menos 4 por menos 7 será más 28. Otro ejemplo más. Término en común, 2h. 2h elevado al cuadrado sería 2 por 2, 4. Y h elevado a la 2. Menos 8 más 3 será menos 5 multiplicado por el común. O sea, menos 5 multiplicado por 2h sería menos 10h. Menos 8 por más 3 sería menos 24. Veamos el cubo de un binomio. En esta expresión, este símbolo que tenemos aquí se lee más o menos y significa que en los lugares, por ejemplo, si aquí el binomio tiene un más, en estos lugares vamos a colocar un signo más. Pero si el binomio tiene un menos, en estos lugares vamos a colocar el signo menos. En nuestro ejemplo, pues tenemos un menos, quiere decir que en estos lugares debe ir un signo menos. Vamos a desarrollar P menos 6 elevado a la 3 o elevado al cubo. Entonces sería el cubo de la primera cantidad menos el triple producto de la primera elevado al cuadrado por la segunda, más el triple producto de la primera por la segunda al cuadrado, menos la segunda elevado al cubo. Vamos a desarrollar P al cubo, 3 multiplicado por 6 sería 18, P a la 2. 3 multiplicado por 6 a la 2, recordemos 6 a la 2 es 6 por 6, 36, por 3 sería 108p y 6 elevado a la 3 sería 216. Es decir, si estamos en una situación como esta, simplemente pues vamos a elevar la arista de este cubo a la 3 para determinar el volumen y lo hacemos pues de forma inmediata. Veamos por último el triángulo de Pascal. Recibe el nombre pues en honor a Blas Pascal. Primero veamos cómo se forma el triángulo. Es un triángulo en donde cada una pues, de sus filas va a corresponder a números que obtenemos de la suma de los números que están en la fila anterior en forma diagonal. Iniciamos con el número 1. Vamos a colocar este 1 porque en diagonal únicamente en la parte superior está el 1 y este también tiene el 1. Vamos a introducir otra fila para ir entendiendo un poco mejor. En la parte diagonal de este 1, pues tenemos el 1, únicamente está el 1, pero en la parte diagonal ya tendríamos este 1 y este otro. En la parte superior sumamos 1 más 1 y obtenemos 2. De ahí se obtiene este número 2. En diagonal 1. Una fila más para aclarar un poco. El primer 1 corresponde al 1 que está en diagonal. Luego este 1 y este 2 me dan como resultado pues 3. Acá también 2 más 1 tendríamos como resultado 3, que son los que están en diagonal en la fila superior. Y por último el 1. Una fila más. 1, de 1 más 3 obtenemos 4, de 3 más 3 obtenemos 6, de 3 más 1 obtenemos 4 y 1 al final. Esto lo podríamos pues continuar haciendo indefinidamente. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué nos sirve el triángulo de Pascal con los productos notables? El triángulo de Pascal nos proporciona los coeficientes de un binomio elevado a cualquier pues potencia. Por ejemplo, en el primer caso, toda base elevado a la 0, toda base que sea distinto de 0, ¿no? Me va a dar como resultado 1. Entonces, este 1 corresponde a este 1 que tenemos acá. Si tenemos un binomio elevado al exponente 1, entonces los coeficientes, fíjese que tenemos un 1 y un 1. Aquí tenemos un 1 y un 1.
Un binomio elevado a la 2, ¿dónde se ven los coeficientes? Pues este sería nuestro primer coeficiente 1, nuestro segundo coeficiente 2, nuestro tercer coeficiente 1 nuevamente. Un binomio elevado a la 3, observemos que tenemos pues aquí nuestro primer coeficiente 1, 3, 3 y 1. Pero ¿cómo se termina de completar estos binomios? Observemos lo siguiente. En cada uno de los casos vamos a utilizar nuestro par de términos. Entonces, el primer término va a ir disminuyendo en su exponente. Iniciamos con 3, luego pasa en 2, luego en 1 y por último a la 0. Ya no está la A. El segundo término pues va aumentando. Al principio no está, es porque tenemos B a la 0. Después tendríamos B a la 1, B a la 2 y B a la 3. Veamos cómo desarrollar un binomio elevado a la 4. Entonces, colocamos los coeficientes que serían el 1, el 4, el 6, el 4 y el 1 nuevamente. El primer término va disminuyendo su exponente, inicia en 4, 3, 2, 1 y 0. Ya no aparece la A. Y el segundo término va aumentando. Primero no está porque es B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3 y B a la 4. De esta manera podríamos encontrar los coeficientes de la potencia pues de cualquier exponente, ¿no? Es un binomio a cualquier exponente. De forma general tenemos algo que se llama el binomio de Newton. Lo estudiaremos en otra ocasión. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.